Muy buenos días, el tema de hoy es al que ama, corrige. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, 7 al 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Al que ama, corrige. ¿Cómo es importante la corrección? Muchos padres piensan que si corrigen a su hijo, de pronto le van a dejar una marca. De pronto sus hijos no lo van a querer. Inclusive encontramos autoridades que prohíben corregir a los hijos, que deben es amarlos, consentirlos, darles afecto, darles cariño, darles comprensión. ¿Pero dónde queda la corrección? Cuando encontramos que al que ama corrige, es precisamente la corrección es necesaria, pero se debe corregir en amor, para no dejar una cicatriz en el corazón. Cuando se deja una cicatriz en el corazón, como lo habla en el libro de Proverbios, que hay padres que pueden corregir a sus hijos, pero no corregirlos airados. Porque cuando un padre corrige a su hijo airado, puede dejar una marca, no una marca en el cuerpo, de pronto por la garrotera que le dio o el golpe que le dio, sino la marca que deja en el corazón. Y es una marca imborrable, una marca en la cual el hijo o la hija aborrece a su padre o a su madre por esa corrección en un momento dado. Inclusive se han encontrado casos en los cuales se le corrige sin justa causa, de pronto porque alguien le dijo pero no confirmó lo que le dijo la otra persona, sino automáticamente corrió a corregir a su hijo y no de la mejor manera. Al que ama corrige, y el Señor nos enseña a usted y a mí cómo es que al que ama corrige. Y si realmente el Señor a usted y a mí nos ama, nos corrige, pero Él nos corrige en amor, pero nos corrige también con freno. Con freno es para no desbocarnos, para no irnos de pronto a hacer lo que queramos. Y un momento a otro nos pone freno en nuestras vidas. Pero como el Señor nos da aquí el ejemplo, nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y es precisamente la disciplina, es indispensable, es importante la disciplina, corregirnos. Y el Señor nos corrige, porque los padres corrigen a sus hijos. Algunos lo hacen con autoridad, con criterio, con sabiduría, con disciplina. Otros de pronto no con la misma manera. Otros fueron criados de pronto con los golpes, de pronto una familia que creció con un padre militar en el cual corregía acorde como lo criaron en el ejército y como que así mismo crió a sus hijos, y todos los hijos que siguieron criando a sus otros hijos de la misma manera. Pero encontramos en la palabra que no debe ser así, debe ser en amor. Dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Prácticamente nos llama bastardos y no hijos cuando no aceptamos la disciplina, no aceptamos la corrección, pero también cuando no somos corregidos. ¿Por qué? Encontramos inclusive jóvenes hoy en día que andan en las drogas, andan inclusive con cosas del mundo y que los padres ya no los pueden corregir. Intentan corregirlos cuando los vieron hecho desde su niñez, en el momento que los niños fueron criados, y ya en la edad ya jóvenes es imposible, porque los jóvenes quieren hacer lo que ellos quieran y es imposible poderlos corregir los padres. Entonces quedan sin disciplina, y precisamente los disciplina una sociedad en la cual los disciplina de pronto en la cárcel, de pronto con golpes, malos tratos, de pronto con la policía o de pronto con las turbas que se presentan hoy en día, de pronto los juegos deportivos que se presentan y como presenten hasta se prestan para las barras bravas. Inclusive encontramos jóvenes que han sido maltratados, golpeados, inclusive dejan cicatrices de pronto por una cortada o una pelea que lo dejó mal trajeado. Es donde no se hay una disciplina. Entonces, ¿dónde está al que ama? Corrige. Nos enseña el Señor cómo usted y yo podemos amar y corregir, pero que nos habla el Señor también para poder corregir con sabiduría, pero también con entendimiento, y es acorde a lo que nos habla la luz de las Escrituras, que en la palabra, y la palabra nos enseña esto el Señor, ya que nos dice que debemos entenderlo. Pero ¿cómo podemos entender lo que el Señor quiere hablarnos para saber obrar y entender, para poder guiar a nuestros hijos? ¿Cómo guiarlos en esa disciplina, pero con amor? Por eso es el que ama corrige. Lo dice la palabra precisamente en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente con el conocimiento de la palabra del Señor podemos entender y corregir a nuestros hijos, pero en la sabiduría del Señor, no conformarnos a este siglo. Es que como mi padre me enseñó, mi abuela me enseñó, yo vi a mi papá que me formó así, pues yo lo voy a criar así, o lo criaron así en la parte donde los enteré yo. De pronto usted lo inscribió en un colegio militar o lo inscribió en un colegio de monjas a su hija, y como que ya los tratan
están con esa disciplina, pero ¿dónde está al que ama? Corrige si de pronto usted no está corrigiendo a sus hijos, pero si vienen otros y los corrigen. Y cuando usted viene a corregir a su hijo o a su hija, de pronto por alguna cosa que ha hecho, ¿dónde está y cómo le va a obedecer su hijo o su hija si realmente no ha estado en ese proceso? Ya que hemos renovar nuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios, cómo será buena, agradable y perfecta, cómo pues se piensa que se pueden renovar sin ser limpiados nuestros pensamientos, cómo se puede ser renovado si no se limpia una mente en la cual está más involucrada con las cosas del mundo, cómo vamos a conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas si aún no nos hemos purificado, no hemos renovado y moldeado nuestra mente, pero tampoco hemos entrado en esa vida de fe, contacto con la palabra. Ya que entramos en este punto tan importante, que Dios nos ama, pero nos ama como somos, pero también nos ama para una transformación y renovación, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero también para ser usados para su gloria. Y necesitamos ese proceso de transformación, un proceso de cambio, purificación, porque siempre habrá áreas en nuestras vidas en las que el Señor está obrando, pero está transformando y cambiándonos a cada uno de nosotros, y donde el Señor nos quiere llevar a usted y a mí para poder conocer los planes del cambio y proceso del Señor. Ya que el malentendido en cuanto a las cosas que muchas personas creen que pueden entender, pueden hacer, es como el Señor nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ya que antes, cuando andábamos en el mundo, no éramos hijos de Dios, porque andábamos en nuestros delitos y pecados. El mismo apóstol Pablo lo habla, que éramos hijos de ira, no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios. Pero cuando entramos por medio de nuestro Señor Jesucristo, entramos a ser hijos, pero el Señor entra automáticamente a corregirnos. Por eso encontramos ahí lo que dice en Hebreos 12:6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina. Dice: y azota a todo el que recibe por hijo. Azota, corrige, enseña, forma, orienta, direcciona para que pueda ser hijo. Ya nos llama como hijos. ¿Qué estábamos haciendo en el mundo? Que de pronto ya los caminos del Señor lo traemos a los caminos del Señor, creyendo que en el nombre del Señor ya lo podemos hacer. Éramos borrachos y como que algunos dicen: no tiene nada con que nos tomemos unas frías este fin de semana. Vamos, eso no tiene nada de malo. Algunos dicen: pero si Jesús tomó, ¿por qué yo no puedo tomar? Pero yo no le veo nada de malo. Pero si Jesús estuvo en las fiestas de la boda, las bodas que estuvo el Señor Jesús, ¿por qué yo no puedo una fiesta? Yo no le veo nada de malo. Pero en cuanto encontramos en la palabra que el Señor se emborrachó, que allá se desordenó en la fiesta en ningún momento. Y muchas personas creen que pueden hacer ya los caminos del Señor, y cuando viene el Señor y lo azota, lo corrige, no le gusta. Pero es que a mí no me gusta, porque cuando yo llegué a la vida cristiana, preciso me está pasando esto, ahora no puedo. Miren lo que me pasó en esa fiesta, precisamente yo fui, me trataron mal, miren, me dieron un botellazo, miren, bueno, muchas cosas que suceden pensando que está en el Señor, pero no está el Señor. Si el Señor lo sacó a ese mundo, ¿por qué vuelve a ese mundo? El Padre al que ama corrige y lo azota, precisamente lo está corrigiendo para eso. Y es que un malentendido en cuanto a las cosas que estamos presentando y presenciando es que asociamos la corrección con rechazo, de pronto con ira o un castigo arbitrario del Señor, pero encontramos que en el contexto la palabra es corrección. Una de las mayores pruebas es el amor, ya que Dios como Padre nos habla cómo Él nos quiere corregir a cada uno de nosotros, y nos quiere corregir acorde a sus enseñanzas, sus instrucciones. Por eso lo dice en el mismo libro que estamos leyendo, el libro de Hebreos, en capítulo 12, miremos del 5 al 11, que nos dice: habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor el Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es en esa disciplina que debemos ser ejercitados, en la sabiduría, en el conocimiento, en la palabra del Señor, pero también el Señor nos disciplina. ¿Por qué? Porque hay veces nos queremos desviar y como que no le vemos ningún inconveniente, pero si el Señor me ama, el Señor me quiere así. No, el Señor no lo quiere así, el Señor lo quiere transformar, ya que cuando andábamos en el mundo hacíamos lo que quisiéramos, inclusive nos enfrentábamos con nuestros padres, nos rebelábamos contra nuestros padres por alguna circunstancia, que no nos dejaban salir a una fiesta, a una reunión, a algún amigo, o con la novia o con el novio, a una reunión. De pronto no nos dejaban y nos disciplinaban, pero ya en el Señor no nos puede disciplinar. O sea que si llegamos a los caminos del Señor, ¿podemos seguir nuestra vida de libertinaje? No. Ahí donde el Señor dice que nos ama y nos corrige. Por eso
eso Él sí nos ama con amor entrañable, con ese amor eterno, con ese amor que nos derramó a través de la cruz del Calvario para rescatarnos de la luz de las tinieblas, para sacarnos a su luz admirable, de esa luz de oscuridad que vivíamos todos de ello, pero traer esa luz de claridad y transparencia a través de nuestro Señor Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. Yo no sé qué circunstancias, situaciones usted esté viviendo y de pronto usted está diciendo, pero ya estoy en los caminos del Señor, yo conozco al Señor, pero me pasa esto, viviendo lo otro, pero me pasa lo otro, me pasa esto, pero ¿cómo es su comportamiento delante del Señor? ¿Qué palabra le ha dado el Señor, pero usted no obedece? Encontramos ahí como el Señor le decía a Pedro que tenía que tirar la red a la mano derecha, pero ya había pescado toda la noche, pero el Señor dice, tira la red. Él no se encargó de pelear con el Señor. Señor, pero toda la noche estuve pescando y otra vez tengo que tirar la red. Solamente en tu palabra echaré la red. No entendemos, pero cómo el Señor le logró obedecer Pedro y dice que la red no se podía sacar de la cantidad de peces que tenía. Por eso hoy le oro y le clamo y le pido al Señor que entremos al que nos ama y nos corrige. Y si nos corrige, humillémonos y pidámosle al Señor, dame a entender ese conocimiento y ese entendimiento. ¿Qué me falta cambiar? ¿Qué me falta entregar? ¿Qué me falta renunciar? ¿Qué me falta despojarme para poder entender que tú me estás corrigiendo, pero es en amor, para poder entender tus planes perfectos y caminar en ellos en Cristo Jesús?